Hola, mi nombre es Gabriela Carasay y esto es Estudiando con Gaby. Seguime para más y suscríbete. Vamos a trabajar el tema de la interpretación de los sueños, texto precioso de Freud de 1899. Ustedes pueden acercarse a los textos, siempre les digo lo mismo, esto es un video académico que no tiene más fines que ayudar a otros estudiantes de psicología, aunque si no sos estudiante de psicología y te interesa saber por qué soñás con lo que soñás, o mejor dicho, cómo poder interpretar lo que soñás, quédate. Bueno, en este libro y en esta obra tan importante, Freud va a destacar distintas concepciones y elementos que vamos a tener en cuenta a la hora de interpretar un sueño. Y ustedes me podrán decir, ay, pero entonces no puedo, Gaby, ir y buscar si soñé con serpientes, ¿por qué soñé con serpientes? O ¿por qué soñé que me caía y volaba? No, porque si bien en algún momento en la antigüedad se tomaban ciertos elementos para interpretar y decíamos que si soñábamos con 7 vacas flacas significaba que teníamos que ahorrar para no tener una malaria en el futuro, bueno, esa interpretación ya no es válida, digamos, a partir de que Freud enuncia todo lo que tiene que ver con el primer apartado de su aparato psíquico, donde dice ya no somos sujetos de la conciencia, como decía Descartes, sino que somos sujetos del inconsciente. ¿Se acuerdan que Descartes decía pienso, luego existo? Bueno, Freud toma esta situación y dice pienso, pero ¿qué pienso, digamos? Hay algo que excede nuestra capacidad de pensamiento, que excede al lenguaje, que tiene que ver con aquellos elementos reprimidos que están en el inconsciente. Entonces, lo que Freud va a decir es que después de todo este estudio que él hace a través de sus histéricas, las que llamaba sus histéricas, donde no había una sintomatología que tuviera relación con un órgano específico que estuviera dañado, sino más bien con algo traumático a lo que había que ir buscándole la vuelta mediante la asociación libre y esta catarsis que se hacía en la primera parte de la apreciación que él hace de todo lo que es sus primeras pacientes, va a decir, no me sirve esto, porque no es un fenómeno que le pase a todo el mundo que haya tenido un evento traumático en la infancia o que tenga efectos en la actualidad. Voy a buscar un elemento, un fenómeno que hayamos vivido todos como seres humanos. Y acá está lo interesante. Por eso se toma de los sueños y se vale para decir que en ellos hay casi la misma interpretación que de los síntomas, porque hay un contenido manifiesto y un contenido latente del que vamos a hablar a lo largo de todo este video. Va a decir que hay un montón de cuestiones que están dentro del inconsciente, cuando habla y menciona lo que es el aparato psíquico formado por consciente, preconsciente e inconsciente, diciendo que van a quedar ahí reprimidos. ¿Por qué? Porque los olvidamos. Por ejemplo, menciona lo que es la amnesia infantil, explicando, miren qué interesante, que no recordamos nada de los 0 a los 5 años, o al menos tenemos 2 o 3 recuerdos, pero no más, porque si realmente tuviéramos conciencia real de aquello que sucedió cuando deseábamos a padre y madre, cuando teníamos emociones hacia nuestra hermanita, sexuales y demás, bueno, sería muy complejo para nuestro yo. Recuerden que siempre decimos que cuando una representación es inconciliable para el yo, como no la podemos soportar, luego le hacemos síntoma y somos unos neuróticos obsesivos y limpiamos y compulsivamente hacemos cositas para tratar de deshacernos de esa representación, mandándola por otro lado, o hacemos una conversión histérica, exceso de llanto, no podemos mover un brazo y demás. Freud va a decir que en los sueños pasa algo similar. Hay cosas del inconsciente que van a quedar ahí flotando. Y lo bueno es que cuando estamos soñando no hay tanta represión, ¿sí? ¿Por qué? Porque si bien funciona la censura, no hay tanta censura, decía, porque cuando estamos dormidos el polo motor está apagado. Entonces es la vía regia, explica Freud, para poder tener acceso al inconsciente. Ni siquiera el relato del paciente es tan fidedigno como un relato del sueño, que en sí tampoco es tan fidedigno, porque cuando expresa Freud que en el proceso secundario, que es este donde ordenamos y decimos, primero estaba allá, pero creo que después fui a la casa de mi mamá en el sueño y después tratamos de ordenarlos porque somos así, porque tenemos un orden consciente que quiere una cronicidad, pero en verdad no fue así como aconteció. Es más, ¿no les pasa que cuando cuentan un sueño sienten medio que la están mintiendo? La quieren contar tal cual, pero no pueden. Algo de eso se tiene que conectar. Y como es tan incomprensible para nuestro consciente, hacemos conexiones, tratamos de unir, pero en verdad es lo que tratamos de hacer con ese contenido ahí que nos trae
el sueño y lo tratamos de decir como nos sale en el relato. Pero recuerden que el inconsciente no tiene temporalidad, entonces lo que sí tiene mucha importancia acá son los recuerdos, es decir, las huellas mnémicas, aquello que me llevó a mí a tener alguna conexión que no fue con el ahora, quizás, pero tuvo que ver con el allá y entonces. ¿Y por qué digo esto? Porque podemos estar soñando algo hoy que tenga que ver con nuestro resto diurno de ayer, por ejemplo, pero que sin querer tenga aspectos de aquello de allá y entonces, porque no hay temporalidad. Podemos agarrarnos de cualquier objeto. De hecho, lo interesante es que Freud va a explicar que el lenguaje es un poco como mentirosín. ¿Por qué? Porque yo puedo decir árbol y ustedes se van a imaginar un árbol, no sé, de Navidad, un sauce llorón. Cada uno va a interpretar lo que quiera en función de esa palabra que yo enuncié. Algo así pasa también con respecto a nuestro relato. Va a tratar de hilar en nuestra cabeza el sueño, nuestra cabeza por decirlo así, pero no hay lugar específico para el inconsciente, aquellas palabras, situaciones, estímulos y los va a mezclar todos tipo licuadora y me los va a dejar ahí para que yo se los relate contando lo que es interpretación de los sueños. Un sueño que en realidad le trae una paciente que no era el sueño de la paciente, sino de un amigo de la paciente que le dice que él era un padre de un hijo que estaba moribundo y que estaba al cuidado de ese hijo. Entonces, en un momento está muy cansado de cuidarlo, lo deja con las velas encendidas, bueno, recuerden 1890, 1899, y se va a recostar. Y lo deja al cuidado de un anciano que había ahí en la casa, es decir, que no estaba como tan seguro de que lo iba a cuidar, pero no daba más. Entonces deja la puerta entreabierta y se va a dormir. En este momento de que el señor se va a dormir, recordemos que Freud siempre dice, y acá lo ejemplifica con esto para poder explicarnos, que en realidad el sueño es el guardián del dormir. Lo que quiere el sueño es que vos repares, que vos descanses. Entonces va a intentar mantenerte por todas las vías ahí quietito, dormidito. Quiere decir que si hay algún estímulo que entra por el polo motor, porque estamos dormidos pero podemos percibir algunos estímulos, la puerta que se cierra, un viento que me irrumpe y me hace un ruido, pero está dentro de mi sueño. Yo soñé que me pegaban un golpe y ahí está el sueño de la puerta con el viento que se me mezcla. A este señor se le mezcla, las velas empiezan realmente, no en el sueño, a quemar una cortina y él como que siente el calor en el estímulo externo, pero también en el sueño que su hijo se estaba empezando como a quemar, entonces se acerca el hijo, que no hablaba hace 20 meses y que no podía pararse ni decir una palabra, y le dice, papá, estoy ardiendo, ¿no ves? Bueno, y ahí el tipo se levanta y empieza a darse cuenta que el hijo fehacientemente se estaba quemando. Bueno, y acá vamos a lo que tiene que ver con qué pasa en los sueños. Esto es un sueño terrible que tenía una mezcla de resto y estímulo de momento diurno. ¿Y qué estaba cumpliendo este hombre? El deseo de ver a su hijo vivo, de ver a su hijo parado diciéndole algo. E incluso pudo haber tenido un resto anterior diurno en donde el hijo por ahí volando de fiebre le dijo, tengo calor. Bueno, estoy ardiendo, digamos, el chico estaba muriendo de una fiebre, no sé, amarilla, bueno, pónganle que era así. Ustedes vayan a los textos, ya les digo, pues yo les estoy contando como para un sueño muy interesante que se llama el sueño del salmón, no sé si lo conocen. Bueno, resulta que una mujer le lleva este sueño a Freud y le dice, no hay un cumplimiento de deseo en los sueños, porque mire lo que yo soñé. Yo tenía muchas ganas de hacer una cena y esa cena la quería llevar a cabo y llamo a mi marido en el sueño para decirle, como era carnicero, que me trajera el mejor salmón que tuviera. Y mi marido me contesta, no hay salmón. Y yo le digo, bueno, no, pero tenés que conseguirlo porque tiene que haber salmón. No hay, pero bueno, no sé, fíjate si a la vuelta, no sé, pedile a alguien, pero tiene que haber salmón porque a las 8 llegaban la vecina y el marido de la vecina, que eran amigos de ellos y ella quería quedar bien por estas cuestiones culinarias que ella tenía como tan arraigadas, entonces quería demostrarles su sapiencia y demás. Y su marido, que era carnicero, no tenía salmón. Dice, ¿qué deseo estoy cumpliendo ahí? Entonces Freud, que tenía la suerte, y eso no pasa actualmente, de conocer a esta persona que ella iba a invitar a la casa, le dice que mediante la asociación libre de ideas vaya diciendo lo que se le ocurriera, porque él sabía de esta mujer y la conocía físicamente. Era una mujer bien formada, con curvas, voluptuosa, y ella era una mujer más bien
menuda. Entonces su marido siempre como que la jorobaba y le decía, ay, tenés que comer más porque a mí me gustan las mujeres más voluptuosas. ¿Qué va? Que Freud le dice, en el ambiente de la asociación libre, ¿qué pasaba si ella obtenía el salmón? Bueno, si ella obtenía el salmón, además de estar ahí frente a los demás, pudiendo hacer lo que ella quería, que era ese deseo de cumplir esa cena, la mujer esta hubiera comido más. Y como ella sabía que su marido le echaba ojos a esa mujer, porque era más voluptuosa, cosa que ella no era porque era más delgada, si comía más salmón, se volvía más apetitosa para su marido. Por eso el deseo inconsciente es: no te hago la cena, no le invito, no engorda y por ende no me engañas. Voy a decir que siempre, siempre, siempre detrás de una línea general de sueño, de un elemento nimio, como decís, ¿por qué soñé con un cocodrilo naranja? Bueno, ese quizás sea el dato más significativo al que tenés que apuntar cuando decís, ay, no sé, ¿qué tiene que ver esto? ¿Por qué soñé con...? Me acuerdo una vez alguien, o no sé si por internet había escuchado el caso de un profe que explicaba sobre una paciente que había soñado con el tender y la suegra y que sacaba el tender afuera, pero que al mismo tiempo tocó la puerta a Milei y le dijo, ¿cómo vas a tener el tender ahí afuera? Bueno, ella se había ido a vivir hace poco con su novio y convivían, y bueno, y la mujer esta, la suegra, era una mujer muy incisiva, entonces antes de que Milei fuera Milei, suena que Milei, digamos, su ley, la suegra, venía a aplastarla y le sacaba del lugar el tender. Tender en inglés es tender, viene de tenderness, que es ternura, entonces vendría a ser una cosa así la que explicaba este profe como... me sacaba del lugar la ternura, me sacaba al hijo, venía y se entrometía, entraba como Milei, una mujer que nunca escuchaba política, no le gustaba tampoco ver noticieros ni nada, sueña con Milei. Por eso siempre tenemos que recordar que cuando estamos durmiendo es importante saber que nuestro polo motor está apagado y que entonces vamos a tener ciertos estímulos de afuera que quizás se puedan mezclar. Están estos sueños de comodidad que a mí me resultan muy simpáticos, que por ejemplo vos pensás que vos soñás que estás llegando tarde al trabajo. Suena el despertador, lo apagás, se prende la tele en la alarma y empezás a escuchar los medios de locomoción y en el sueño soñás que estás yendo al trabajo. Ustedes imagínense, te despertás, te das cuenta que son las 10 y dices, no, ¿cómo le explico al jefe? Pero yo soñé que estaba trabajando, yo soñé que venía a trabajar. Bueno, como decíamos, el sueño es el guardián del dormir. Lo que quiere es que vos estés en reposo más tiempo. Entonces es una mala jugada la que te puede pasar tener un estímulo en donde vos pensás que estás haciendo lo que tenés que hacer, pero no lo estás haciendo. Por un lado te quedás tranquilo porque lo estás haciendo en tu sueño, pero por otro lado la realidad es que eso era como un deseo inconsciente reprimido que era quedarse a dormir un rato más y no ir a trabajar. Vamos a hablar un poquitito, pero apenas porque yo quiero que ustedes nada más sepan que esto tenía fines de entender que un sueño no se puede interpretar por un objeto, por una palabra, sino más bien es todas las ocurrencias que yo voy teniendo en la asociación libre con mi terapeuta, con la persona a la que yo le voy contando, que es muy interesante este trabajo de hacer, acerca de ese sueño que yo tuve. Entonces, recuerden que podemos tener una función que es la condensación, que es una hilación de pensamientos, de ideas que me llevan a distintas cosas y que puede tener, por ejemplo, la cara de mi mamá, pero el cuerpo de mi perro y así condenso cosas que son irrecocinables para mí yo. Entonces lo disfrazo, aparece ahí como disfrazado. Y en el caso del desplazamiento, desplazo algo de un acento importante psíquico a otro que es nimio. Es esto que les decía, ¿por qué soñé con una soga o un tender en el caso de que hablábamos recién? O ¿por qué soñé con un cocodrilo naranja? Creo que dije. Entonces, bueno, ahí es donde hay que prestar atención porque por ahí en esos elementos está lo importante cuando empezamos a hacer nuestras ocurrencias en la sociedad. Es muy interesante porque nos regala un sueño de él que es maravilloso, que se llama, bueno, lo pueden buscar, o sea, el sueño de las espinacas, vulgarmente conocido, pero es la tabla de Hotel, o tabla de hotel, no sé cómo se dice. Freud había ido a una cena, que se había sido como medio su resto diurno, un compañero lo había querido regresar en coche, y él le hace un chiste medio como, no, prefiero tomar un taxi porque así sé bien cuánto debo, porque viste que ni bien subís el taxímetro, se levanta una banderita y vas viendo cuánto corre. Bueno, seguido a eso sueña que estaba en la tabla de hoteles, en un banquete, y había una señorita, que era la señorita, creo que la menciona como L,
que es una persona que él no, en la realidad, no había visto mucho ni tenía gran amistad con ella, pero sueña que esta mujer está enfrente de él y por debajo de la mesa del mantel le toca la rodilla y le dice, ay, pero qué ojos más lindos y grandes tiene usted. Bueno, él empieza a pensar, porque dice, pero esta mujer yo no tengo casi amistad, tampoco la deseo, ¿por qué la estoy soñando? Bueno, seguido a eso sueña que en el lugar se comía espinacas, tampoco entiende de qué venían las espinacas en el sueño a tener que ver con algo importante. Luego sueña que esta mujer se le congraciaba por completo, que es esta idea que aparece. Y después cuando empieza a interpretar parte por parte, dice, bueno, a ver, no entiendo nada de mi sueño. Y va parte por parte diciendo, esto de que me hayan querido traer en coche y yo no haya querido ir, tiene que ver con el taxímetro, con que yo no quiero deber. Esta mujer, a la que él menciona como la que se le congració, es la hija de alguien a quien él sí le debe mucho dinero. Y ahí se juntan la palabra deber con el taxímetro, está medio como condensando todo. Y se le congracia por completo. Y ahí recuerda que su mujer hacía 2 semanas atrás, en una cena, no había sido lo suficientemente reservada frente a unos amigos o unas relaciones que ellos tenían, con las que él no quería frecuentar, ni decir, ni contar. Entonces medio que la sermonea en esa cena y le dice, che, vos deberías prestarme atención a mí, no a esta gente que te estás haciendo la que... Bueno, entonces ahí es como un poco que lo que él sueña es el deseo de que él realmente hubiera querido que su mujer se congraciara con él y fuera más reservada frente a estos temas y le pusiera como una mano a él, no a la gente esta extraña que él le decía que no quería saber nada. Y las espinacas tenían que ver con un recuerdo también de una cena con su hijo, donde la mujer de él le ofrecía espinacas, el chico no quería, unos ojos grandes y brillantes, acá viene a colación lo de la mujer diciéndole, ay, pero qué ojos más grandes y bellos tiene, como diciéndole, me doy entera a usted por sus ojos, su mirada. Y entonces el tipo como que le dice algo así, yo a tu edad le dice, yo me daban espinaca, tenía que comer, no había otra cosa, porque yo era pobre. Entonces, Freud saca como conclusión que las espinacas tenían que ver con esto de que él siempre fue pobre y no había otra cosa para comer, que nada le había sido, digamos, gratuito en la vida, que él siempre tuvo que esforzarse mucho. Esta mujer que se le congracia es el deseo de que alguien por fin le dijera, acá estoy, soy para vos, cuando su mujer dio vueltas y vueltas a estar con él y tuvo él que ser el que se le congraciara a ella, un poco que sustituye la imagen de la mujer por esta L que aparece en su sueño. Y bueno, esta línea general de la que él saca la idea de nada me fue gratis en la vida, siempre tuve que hacer cosas para esta mujer que estaba ahí, que le dice, tus ojos son muy bellos y grandes, como diciéndole, mirá que por tener esos bellos ojos mi viejo no te va a dejar de cobrar, vos debes plata, el taxímetro, bueno, todo lo que tiene que ver con él y su vida sufrida. Bueno, en lo que tiene que ver con el trabajo del sueño, recuerden, está la condensación, el desplazamiento, la figurabilidad en imágenes, que tiene que ver con este contenido manifiesto y este latente, con que soñamos a través de imágenes, meramente puede ser sonoro, pero meramente en imágenes, porque cuando niños recreábamos también, y esto lo explica en otro apartado, la imagen de ese pecho que venía a amamantarnos, entonces tenemos como esa alucinación, es una alucinación el sueño, en donde en imágenes vamos hacia lo que queremos, por la vía regrediente, porque en el plano, digamos, de la acción, uno en el polo motor, quiero algo, voy al supermercado y lo compro, voy por la vía progrediente, pero cuando me voy a dormir el polo motor queda apagado y entonces voy por la vía regrediente a buscar mediante la alucinación aquello que tengo reprimido. Que los sueños infantiles son sumamente directos, que no hay desplazamiento, condensación y todos estos jeribeques que hacemos ya los que ya somos grandes y tenemos instalados los diques morales de la vergüenza, el asco, la moral, digamos, porque son directos, ellos desean algo y entonces sueñan con eso que desean, no hay vuelta, no hay ahí todo este quilombito que hacemos nosotros para tratar de ver qué es lo que queríamos. Si ellos tienen hambre de caramelos y la madre les prohíbe los caramelos porque está mal de la panza, sueñan que se comen una bolsa de caramelos, se despiertan y te dicen, mamá, soñé que me comí una bolsa de caramelos. Digamos, no hay desplazamiento, no hay condensación operando ahí, porque no están los diques. Nosotros, por más que estemos dormidos, sí tenemos los diques morales. Por eso, si bien hay cuestiones que saltan un poco la barrera de lo reprimido, está la barrera de la censura, digamos. Nosotros tendemos a hacer todo esto de desplazar, condensar, correr el acento psíquico, bla, bla, porque seguimos siendo quienes somos, digamos, adultos pensantes con las barreras de los diques morales
y entonces no es tan lineal. Es interesante nuestro hacer la sueño. comparación de lo que tiene que ver con lo traumático. Para Freud lo traumático no era en sí el hecho, sino el recuerdo de aquel hecho. Es decir, que muchas veces podemos estar sufriendo por algo que imaginamos que sucedió de esa manera. De hecho, muchas veces contamos una situación y cuando la volvemos a narrar, no es exactamente la misma situación y va teniendo afectos pegados, ligados unos a otros. Bueno, de hecho estamos atravesados por el lenguaje y todo esto tiene que ver con que, por ejemplo, si yo digo la palabra negro, como explicábamos antes, para mí el negro es compatible con un cuervo, con la oscuridad, con el piano de mi abuelo. Bueno, negro, en definitiva, para alguien puede ser un exnovio, alguien que le dio mucha felicidad y así. Cada uno está atravesado de acuerdo a su subjetividad y a su forma de vida y a sus huellas némicas. Y por último les dejo esta sugerencia que la deben saber ya, pero cuando ustedes sueñen, que todos soñamos y siempre soñamos, eso es lo más terrible, cuando no recordamos nada es que estamos reprimiendo a full. Traten de anotar ni bien se despiertan todo lo máximo que se acuerden con el detalle que se acuerden, aunque sabemos que mediante el proceso secundario uno va a estar relatando lo que cree que soñó, no lo que soñó enteramente, porque ahí está el olvido, ahí está lo reprimido y está lo que no vamos a poder sacar tan fácilmente, pero mediante análisis, mediante la asociación libre, las ocurrencias que tengamos, sí va a ser más factible de que pase esta interpretación que me va a servir a mí para poder sacar adelante todos esos deseos, esas cuestiones inconscientes a las que no tengo acceso si no es de esta manera. Bueno, espero que les haya gustado. Suscríbanse a mi canal, siempre les digo, me da muchísima felicidad verlos ahí comentar y poner cosas y nada, les agradezco inmensamente todo el apoyo que estoy teniendo en estos últimos días.